Buenas a todos y bienvenidos a otro programa de Psicoloca. En particular, en el día de hoy quiero hablar de los paradigmas que existen en psicología, o al menos aquellos que son más conocidos y más populares. Bienvenidos, como digo, a otro programa de Psicoloca. Sé que llevo algún tiempo más del que querría de pausa. La vida real me ha dado fuerte y he tenido que hacer algunas cosas aparte, pero lo bueno es que he estado pensando en mejorar esta sección, así como los otros podcasts que hago, y espero que tenga noticias sobre esto muy pronto. Como digo, en el día de hoy voy a hablar de los paradigmas que existen en psicología. Explicaré qué es un paradigma y por qué es importante también entender su existencia. ¿Por qué existen distintos paradigmas? ¿Para qué funcionan? ¿Para qué valen? ¿Cuál es lo importante de reflexionar sobre ellos y conocerlos? Todo ello lo voy a hablar hoy en particular, ¿no? También es cierto, quiero dejar claro una cosa, y es que la gran mayoría de los grandes paradigmas que vamos a conocer son por todos prácticamente, ¿no? Pero algunos son más extensos que otros, son más complejos en cuanto a lo que quieren decir o lo que informan o lo que hablan. Probablemente este podcast sea como resumen general o global de los distintos paradigmas para que tengáis conocimiento de lo que son y los 5 o 6 que tengo aquí puestos. ¿6? ¿7? Tengo 7. Quizás 7. Para que los veáis, porque tiene su importancia en cuanto a cómo comenzaron y el contexto histórico en el que se desarrollaron. Ya os dije en el anterior podcast sobre la historia de la psicología que es muy importante el situar en el contexto histórico en el que suceden estos crecimientos, porque en algunas ocasiones, en particular un paradigma, por ejemplo, surge como respuesta a dos paradigmas que eran contrarios. O sea, surgió uno, surgió después el contrario, y los dos eran incompletos en función de otro paradigma, así que se creó otro paradigma tercero para completar la visión de esos dos paradigmas que eran opuestos, ¿no? Entonces, todas estas cosas están situadas en un contexto histórico de desarrollo. Las crearon unas mentes brillantes. En particular, algunas de ellas, como digo, tienen un autor prominente que son las que comenzaron ese paradigma. No tiene por qué ser el mejor representante de ese paradigma, pero sí en los que comenzaron, y es bueno mencionarlos. Y todo está situado en un contexto histórico, que recomiendo que repaséis, si no lo habéis escuchado aún, el podcast de Historia de la Psicología, porque muchos de los nombres que dije en ese momento los voy a repetir aquí. Y seguramente si escucháis estos podcasts en cadena, incluso puede que lo entendáis un poco mejor, ¿no? Ahora, vamos a empezar por la definición de lo que es un paradigma. ¿Qué significa la palabra paradigma y qué tiene que ver con la psicología, ¿no? Entonces, voy a usar la definición que hizo un hombre llamado Kuhn en 1975 de lo que es un paradigma. Y dice así: es una estructura conceptual de creencias metodológicas y teorías entrelazadas que abre el campo de visión de una comunidad científica específica, formando su concepción del mundo, o cosmovisión, a la vez que la constituye como tal. Y yo sé que he leído esto y habéis quedado, ¿qué estás contando? Así como, ¿what? Ok, voy a explicarlo, ¿ok? Como metáfora simple, como metáfora más fácil y más sencilla, creo que me la explicaron así también en mi carrera, ¿no? Un paradigma es básicamente unas gafas con las que ver el mundo. Digamos que es una serie de teorías variadas que forman un sistema que además tienen una serie de creencias, de metodologías de trabajo. Es decir, este sistema de teorías y esta forma de ver el mundo tiene una creencia de que así se hacen las cosas a la hora de investigar y trabajar. Tiene una serie de estructuras de esto es así y esto se mira así y por lo tanto se estudia de esta manera. Y es una forma de ver el mundo, sobre todo el término de científico, en cuanto a la comunidad científica. Literalmente son gafas con las que ver el mundo, ¿no? Habrá unas gafas que son más parecidas a otras. La montura quizás sea similar, pero los cristales sean distintos. Y otras que son radicalmente diferentes, como una gafa de sol. Tienen una función distinta que una gafa de ver, ¿no? Para una persona mayor. Entonces, son gafas con las que ver el mundo. Tú eres un científico y, por lo tanto, en función de las gafas que tú tengas, vas a ver el mundo de una determinada manera. Si tú te pones gafas de sol, vas a ver quizás menos colores que si tuvieras unas gafas de, no sé, de verde cerca. Pero claro, si tienes una gafa de verde cerca, quizás veas muy bien los colores, pero no verás muy bien lejos. Entonces, los paradigmas son literalmente formas de pensamiento, formas de ver lo que es un fenómeno o una situación, un contexto, un fenómeno, voy a decirlo así mejor. Y además, estos paradigmas se mantienen por ellos mismos, es decir,
yo tengo una visión de ver el mundo y esa visión es un paradigma. Pero además, como yo veo el mundo de esta manera, hago trabajos, hago estudios, hago investigaciones que refuerzan y que hacen teorías, elaboran teorías que complementan y refuerzan esta visión del mundo. Es un poco como una pescadilla que se muerde la cola, pero es realmente así. Es decir, si yo tengo la visión de que el cielo es azul, voy a buscar y hacer trabajos y estudios basándome en la hipótesis de que el cielo es azul y voy a intentar centrar todas mis experiencias en el cielo es azul. Es muy simple lo que acabo de decir, pero ahora veréis, conforme pasen las explicaciones de distintos paradigmas, lo importante que es. Porque literalmente es una forma, en psicología por lo menos los paradigmas funcionan de esta manera. Se define lo que se estudia en la psicología, es decir, por ejemplo, el paradigma conductista dice, la psicología se trata de estudiar esto y de esta manera. Y por lo tanto tú tienes que trabajar y hacer tus estudios de las personas o del ser humano en función de esta forma de ver el mundo. Si tú estudias el ser humano o la conducta humana de esta manera, en función de esa manera, los resultados que tengas van a apoyar tu paradigma, van a apoyar tu forma de ver el mundo, porque después de todo estás basándote en esa forma de ver el mundo para trabajarlo. Podríais decir que esto no es muy científico, cuando en realidad sí es así, es científico. Es decir, los científicos cuando realizan algún tipo de trabajo de investigación tienen una forma de ver el mundo, tienen una, o por lo menos el mundo, o vamos a decirlo así, el problema que quieren investigar. Un médico tiene una forma de ver un problema, o una enfermedad o lo que sea, y trabaja desde esa perspectiva. Un físico, más o menos igual. Lo interesante, y precisamente porque muchos diréis, pero eso cómo puede ser, se supone que los científicos tienen que abarcar todo, no se puede abarcar todo. Porque los científicos también son personas humanas y cada uno pues tiene sus creencias, sus ideas. Lo curioso y lo interesante de esto es que precisamente, por lo menos en psicología, hay un montón de paradigmas distintos, es decir, hay muchas gafas diferentes. Algunas más importantes que otras que están creciendo ahora, otras que duraron un tiempo y ya desaparecieron. Y esto es porque, claro, las personas, los científicos son personas, no son máquinas, no pueden desligarse de ser humanos y de cometer errores o de ver que una idea que en el pasado funcionaba muy bien, con las nuevas tecnologías quizás no funcionen tan bien o se dejen partes fuera. Entonces lo interesante en psicología, como digo, es que sí, hay gafas que parecen como que limitan la visión del ser humano, de la conducta humana, a una parte muy concreta, ¿no? Es como estar en un túnel estrecho. Sin embargo, precisamente porque otra gente tiene otra visión, hay otros paradigmas que o bien complementan o bien son completamente opuestas a esa forma de ver el mundo y por lo tanto digamos que puedes, en función de lo que tú pienses y tú reflexiones y sobre tú tengas la idea, puedes elegir un poco el paradigma que mejor se ajuste a tus creencias. Porque después de todo, si vas a trabajar sobre algo, tendrás que trabajar sobre las creencias que tienes. No puedes trabajar en algo que no crees, porque al final no vas a hacer nada, ¿no? Entonces, esto quiero dejarlo claro porque no es ni bueno ni malo. Son paradigmas y funcionan en todas partes. Existen paradigmas en todas las distintas disciplinas. Solo que yo me voy a centrar, obviamente, en psicología. Entonces, paradigmas son una forma de ver el mundo que tienen los científicos a la hora de trabajar un asunto cualquiera. En particular, en psicología se trataría del ser humano y de la conducta del ser humano. Y nos vamos a encontrar paradigmas que digan que lo importante es lo que hay en el cerebro, que lo que se procesa el pensamiento. Otros paradigmas te van a decir que no. Lo importante es lo que hace la persona, la conducta que se puede ver. Otros paradigmas nos van a decir no. Lo importante es cómo el ser humano se ha desarrollado en la sociedad, en la cultura y cómo eso se puede ver en el desarrollo de cada ser humano. Y hay paradigmas que van a decir, no, lo importante es lo positivo, centrarnos en lo positivo de los seres humanos, en lo individual y el positivo. Y otros te van a decir, hey, no, lo importante es centrarnos en el inconsciente del ser humano. Y cada una de estas paradigmas va a definir qué es va a definir el pensamiento que tiene que centrar en que se tiene que centrar en esa paradigma, es decir, esta es la idea principal de este paradigma y ya de ahí se pueden destacar un montón de, no solo investigaciones, teorías, hipótesis y también trabajos, incluso terapias. De hecho, prácticamente todos los paradigmas que voy a comentar ahora son importantes, uno, porque son los grandes núcleos centrales de paradigma de la psicología y dos, porque funcionan de una manera u otra. Funcionan mejor, funcionan peor o funcionan en determinados ámbitos, pero funcionan. Y es curioso porque yo puedo tener un paradigma, ¿no? Personalmente, por ejemplo, yo puedo decir, soy tal. Y sin embargo, entender y estar de acuerdo con que quizás otro paradigma solucione, o la terapia que otro paradigma ha creado solucione o funcione mejor en determinados contextos.
Y eso es lo interesante y lo importante de conocerlo en psicología. Porque tú puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con un determinado tipo de paradigma o de terapia. Pero si funciona y está demostrado que funciona, el no usarlo, el no querer hacerle ni caso porque es de otro paradigma con el que no estás de acuerdo, es un poco tonto. Ahora entiendo que a la hora de investigar, por ejemplo, es mucho más fácil situarte en un paradigma, situarte en una forma de pensamiento y centrarte a ello, que no intentar verlo todo de todas perspectivas, porque francamente es muy complicado. Las variables que hay para todo es muy difícil. Entonces, por eso es importante conocer los paradigmas que hay, no solo por cuanto a conocer en cuanto a qué dicen y cómo ven al ser humano, sino también porque gracias a esos paradigmas han saltado terapias y formas de ver la terapia muy relevantes que siguen funcionando hoy día. Por ejemplo, tengo 2 o 3 paradigmas que son muy importantes para la pedagogía. Muy, muy importantes. Hay 2 o 3 paradigmas que son muy importantes hoy día en las terapias, en las clínicas. En estar ahí y si tú vas al psicólogo o algo que te ayude, pues te puede ayudar con una terapia cognitiva, te puede ayudar con una terapia conductista, o te puede ayudar con una terapia humanista, o te puede ayudar con una... en función, no quizás de la persona, o también de las circunstancias. Y por eso es importante conocerlo todo y por eso es importante no rechazar otro paradigma simplemente porque es un paradigma con el que no estás muy de acuerdo, o que lo ves anticuado, o lo que sea. Es importante conocerlos todos. Y eso es lo que quiero verlo aquí. Quiero hacer un resumen en este podcast de esos distintos paradigmas, de esas distintas formas de ver el mundo de esas gafas. Y voy a empezar con uno de los grandes paradigmas que hay en psicología, y que de hecho ya se me ha escapado un par de veces, que es el conductismo. Es muy relevante este paradigma porque realmente es uno de los grandes paradigmas que más terapias ha lanzado a la hora de la modificación modificación de conducta, y todas las terapias relacionadas con eso, no solo para niños, sino también para adultos, nacen gracias al foco de atención o la idea del conductismo, de cómo se desarrolla el conductismo y de todas las investigaciones relacionadas con el conductismo. Entonces, los autores más relevantes dentro del conductismo son Watson, que de hecho fue de los primeros que lo desarrolló, Skinner, otro gran nombre, Pavlov y Thorndike. Seguro que os suenan por lo menos 3 de los que he dicho, porque ya los he mencionado anteriormente en el podcast de la historia de la psicología, ya que Skinner, Watson, Pavlov son grandes psicólogos. Bueno, Pavlov no es exactamente psicólogo, pero aportadores de teorías y grandes ideas, y Thorndike también. No lo he mencionado anteriormente, pero Thorndike también. Entonces, ¿qué es el conductismo? Y el conductismo lo que es una corriente psicológica que afirma que la conducta humana es adquirida y no innata. Es decir, que nacemos como una tabla rasa. No tenemos conocimientos aprendidos ni nada de eso, sino que literalmente desde el momento en que existimos, incluso antes de nacer, estamos aprendiendo, estamos desarrollándonos como ser humano. No tenemos conductas innatas, conductas humanas innatas, sino que tenemos conductas humanas siempre aprendidas. Las reacciones o respuestas que tiene un individuo ante los estímulos son siempre aprendidas. La diferencia que hay en el conductismo es que hay distintos tipos de conductismo. Hay 2. El conductismo clásico y el operante, ¿no? Se dice condicionamiento. Ahora dice aquí. El conductismo también es una manera de estudiar lo psicológico o cualquier fenómeno del mundo desde la perspectiva de una ciencia de la conducta. El conductismo fue muy importante en su momento cuando surgió, porque ya por aquel entonces, y de antes también, casi desde que comenzó la existencia de la psicología como disciplina, se intentaba decir, o se intentaba demostrar que la psicología podía ser una ciencia exacta. Y entonces el conductismo dijo, hey, la forma en la que la psicología es una ciencia exacta es estudiando la conducta humana, cuantificándole, poniéndole variables. Y dice, no hay mentalismo, no hay atribuciones de alma o mente, sino lo que existe es la conducta humana. Y esa conducta humana se puede poner en variables y se puede cuantificar. Ni tampoco existen los reduccionismos, que es explicar la conducta humana en función de explicaciones de otras disciplinas, como la medicina o la filosofía o la química o cualquier cosa de esas. No, dice el conductismo, cuando surgió este fenómeno psicológico de estudiar la conducta humana, dijo, hey, la psicología y la conducta humana sí se pueden cuantificar. Se estudian solo la conducta observable, la conducta humana se pueden poner en variables y se puede cuantificar.
y una vez que se cuantifica, se puede hacer de esta manera, es una ciencia exacta. Eso es lo que decía el conductismo. Y por eso se llama conductismo. ¿De qué? De conducta. En inglés es behaviorism y es por behavior. Para que entendáis hasta qué punto importante, ¿no? Entonces, las características principales del conductismo están, por encima de todo, basados en las leyes de la conducta. Es decir, el conductismo está basado en la conducta humana, por lo tanto, cualquier ley que esté relacionada con la conducta humana, en particular con el aprendizaje de la conducta humana o cómo se desarrolla el aprendizaje en la conducta humana, todas esas leyes, que son, por cierto, bastantes y muy interesantes, que quiero hablar de ellas en el futuro, todas estas leyes, que se llaman leyes de la conducta, son aplicables para cualquier tipo de ciencia de la conducta, ¿no? Por ejemplo, una de las más llamativas es el asociacionismo, que sería asociar un estímulo con una respuesta, ¿de acuerdo? Un ejemplo de una de las leyes de las conductas. Hay bastantes más y son bastante interesantes porque explican cómo los humanos aprendemos. Y no solo los humanos, sino que también, gracias al estudio de animales, podemos inferir cómo los animales aprenden e incluso los humanos también. Hay diferencias, pero básicamente una paloma aprende a tirar de una palanca igual que un niño aprende a tirar de una palanca. Sería un poco así. Ahora, otra característica del conductismo muy relevante es que tiene dos ramas muy fuertes. La primera de ellas se llama condicionamiento clásico y la segunda rama se llama condicionamiento operante o radical. O instrumental también se llama. Pero bueno, está el condicionamiento clásico y condicionamiento operante. El condicionamiento clásico es el primer tipo de condicionamiento que surgió y fue el que, de hecho, empezó a darle el nombre a este paradigma, ¿no? De hecho, lo creó Watson y Pavlov. Fueron los dos grandes autores que fueron los que metieron esta idea de conductismo y los que comenzaron esto. Y se llamó condicionamiento clásico porque es el más antiguo y es el que, como digo, comenzó la idea. Luego surgió el otro y ya explicaré por qué. En el condicionamiento clásico de Watson y Pavlov se llamaba también modelo estímulo-respuesta o aprendizaje por asociaciones. Estímulo-respuesta. Y se basaban en esta idea. En una idea, como ya dije, ya conté la anécdota, ¿no?, de los perros de Pavlov y cómo se creó la idea del estímulo-respuesta. Así que si no lo habéis escuchado, recomiendo que escuchéis el podcast de la historia de la psicología donde ahí explico. Creo que no voy a volver a explicar otra vez la anécdota de los perros de Pavlov. Y si aún así no queréis escuchar el podcast y queréis saber de la anécdota de los perros de Pavlov, búscalo en internet, porque es súper famosa, es lo más conocido que hay. Y de hecho por eso ganó un premio Nobel de medicina, Pavlov, porque estaba estudiando la salivación a los perros y llegó a una serie de descubrimientos bastante interesantes. Entonces, búscalo en internet. Si no lo habéis escuchado en historia de psicología, búscalo en internet, no voy a explicarlo de nuevo. Pero el condicionamiento clásico o el modelo de estímulo-respuesta se basa en lo siguiente. Tenemos un estímulo neutro que da una respuesta neutra. Es decir, yo escucho cualquier pitido de pared lejano y me da un poco igual. Como mucho la respuesta que tengo es de orientación hacia el chillido, ¿no? Si escucho un niño chillar, es como, oh, un niño está chillando. Estímulo neutro, niño chillando, respuesta neutra. Oh, un niño está chillando. Después están lo que se llaman estímulos incondicionales, que generan respuestas incondicionales. ¿Y esto qué quiere decir? Son estímulos que siempre desarrolla la misma respuesta y es algo metido desde nuestro nacimiento. Por ejemplo, si vemos comida, nuestro cuerpo saliva, que es lo que descubrió Pavlov con los perros. O si tenemos calor, nuestro cuerpo suda. O sea, si sentimos calor o estamos agobiados, nuestro cuerpo suda. Pero vamos, si vemos comida, nuestro cuerpo saliva. Y esto es algo que nosotros no podemos controlar. Literalmente es una respuesta incondicional. En el momento en que nuestro cuerpo, en el que nosotros vemos, u olemos o sentimos comida, nuestro cuerpo reacciona preparándose para la ingesta de comida. Es algo fisiológico, biológico, no podemos controlarlo, no podemos decir, no salives. No podemos evitarlo, ¿no? Esos son estímulos incondicionales que generan respuestas incondicionales. No hay forma de evitar que nosotros dejemos de salivar cuando vemos comida. Está ahí. Ahora, lo siguiente y lo interesante son los estímulos condicionados que generan respuestas condicionadas. ¿Y esto qué quiere decir? Los estímulos condicionados es lo importante, lo que le da jugo a todo esto. Y es que estímulos neutros, que antes no generaban ningún tipo de respuesta para nosotros, porque no nos importaban, se pueden condicionar, es decir, por medio de aprendizaje, de asociación, se pueden condicionar esos estímulos neutros
para que en el momento en que esos estímulos neutros se sucedan, dé lo que se llama una respuesta condicionada. Y esta respuesta condicionada es la respuesta incondicionada anteriormente. Es decir, en el caso de los perros de Pavlov, lo que sucedía es que los perros, cada vez que le ponían la comida, daban una campana, sonaba una campanada. Entonces los perros llegaron a un punto en que la campanada, que era un estímulo neutro, al final se acaba asociando a la comida y por tanto a la salivación. Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando le daban a la campana solo, sin poner comida, los perros salivaban. Entonces, esa respuesta de salivación, que era un estímulo incondicionado, porque es una cosa que uno no controla, que es cuando sale la comida, al final se acabó asociando también a la campana. Porque la campana se asoció con el estímulo incondicional primero, se adquirió, digamos, el mismo estatus y por lo tanto, cada vez que suena la campana, los perros salivaban. Y eso es algo que no controla. Esto es un tipo de aprendizaje que tú no controlas. Tú no puedes decir a tu cuerpo, hey, no salives. No, existe y ya está. Eso fue lo que descubrió Pavlov. Eso fue, digamos, el inicio de un montón de estudios sobre asociación de estímulo y respuesta, de cómo funcionan los estímulos, de cómo se pueden encadenar estímulos, de cómo se aprende, cuánto... O sea, porque ya empezó a investigar la gente de, oye, si esto lo pueden aprender los perros, ¿funcionará también los humanos? Lo prueban con humanos. Oye, leche, es que sí funciona con humanos. Ok, vamos a estudiar cómo funciona. ¿Cuántas veces necesito asociar? ¿Funciona con todos los estímulos incondicionales? ¿Qué sucede si se deja de presentar este estímulo? ¿Qué sucede si se vuelve a presentar este estímulo? Y se desarrolló una gran cantidad de investigación en cuanto al aprendizaje, estímulo, respuesta. Solo de eso. Se presenta un estímulo, hay una respuesta y ahora vamos a ver cómo podemos, entre comillas, manipular esa condición. De si este es el estímulo inicial, a ver, ¿qué pasa si ponemos este otro estímulo? ¿Qué pasa a la respuesta? ¿La respuesta es igual, es más alta, más baja? ¿Se da el mismo número de respuestas? ¿Qué sucede si se deja de presentar una cosa y se presenta otro? Se generó una gran cantidad de investigación en cuanto a aprendizaje. Y de hecho, los fenómenos asociados que hay en cuanto a todo este tipo de investigación son, por ejemplo, la extinción de conductas, la recuperación espontánea de conductas. Es decir, la extinción es cuando dejamos de hacer una conducta. Cuando nos presentan un estímulo y ya no tiene el mismo efecto en nosotros, ¿no? O la recuperación espontánea es al revés, es cuando una conducta que a nosotros ya no nos da para la respuesta de antes, de repente vuelve a tener la misma fuerza que tenía antes y se convierte en algo más fuerte, ¿no? La generalización de estímulos, por cuanto que vemos que estímulos que son similares los podemos generalizar y tomar como un solo estímulo que genera la misma respuesta, ¿no? Por ejemplo, si recordáis el caso del pequeño Alfred, el niño que lloraba, ¿no? Cuando le presentaban una rata, el niño generalizó el estímulo de la rata y del miedo a cualquier cosa pequeña, blanca y peluda. Le ponían una barba de Papá Noel y el niño lloraba también. Eso se llama generalización de estímulos. Estímulos que son muy parecidos, por cualquier motivo, se agrupan en un solo estímulo, en un solo conjunto de estímulos que además desarrolla la misma respuesta. Y también la discriminación de estímulos, que sería al revés. Estímulos que en principio parecerían similares, en realidad los vemos como absolutamente distintos y generan distintas respuestas. Y todas estas cosas muy importantes a la hora de aprender y de desarrollar conducta. Y de entender por qué alguien aprende de una determinada manera, por qué alguien actúa de otra determinada manera. Y todo esto solo con la idea básica del estímulo-respuesta. De la asociación estímulo-respuesta. Todo esto. Y es mucha tela. O sea, he intentado ir muy rápido, pero hay muchas cosas, muchos fenómenos interesantes. Porque ya no solo los fenómenos de extinción y demás, sino ver cómo funciona todo eso. Es decir, cómo funciona, cómo se desarrolla. Y esto es muy importante, por ejemplo, para el aprendizaje. Para los niños, para la educación. ¿Sí? Y ahora saltamos al siguiente condicionamiento de conducta. Dentro del mismo conductismo, ya he dicho que había condicionamiento clásico. Y ahora vamos a hablar del condicionamiento operante o instrumental, que también se le llama. Y este condicionamiento, este tipo de conductismo versión B, o conductismo actualizado, lo comenzó Skinner, que es uno de los grandes nombres, digamos grandes entre comillas, de la psicología, ¿no? Skinner. Y este hombre desarrolló el condicionamiento operante, donde es una forma de aprendizaje, en donde el sujeto tiene mayor probabilidad de repetir determinados tipos de formas de conductas si conllevan consecuencias positivas. Y hay una menor probabilidad de repetir las conductas que conllevan consecuencias negativas. Entonces, donde el condicionamiento clásico de Watson y de Pavlov se basaba en el estímulo-respuesta, algo tan simple, el condicionamiento operante o el instrumental de Skinner decía, hey, una persona realiza
acciones solo por las consecuencias que éstas tienen. Si las consecuencias son positivas, es decir, buenas para la persona, o las percibe como positivas, se realizará más veces esa conducta. Y si las consecuencias son negativas, se realizarán menos a menudo. Y tú dices, ¡ay! Eso es muy lógico y muy simple. Pero es que luego tiene una serie de ramificaciones tremendas. Esto es un tipo de aprendizaje de asociación, pero con muchas más ramificaciones que el estímulo-respuesta. Muchísimas. Es muy complejo y muy extenso. Y probablemente necesite yo un podcast de más de 1 hora solo para hablar de este tipo de condicionamiento operante. Que por otro lado es súper importante, por ejemplo, para la educación, ya que es el que más se utiliza en muchos aspectos, sobre todo para la modificación de la conducta de los niños. No solo de los niños, también de los adultos, pero por ejemplo para los niños muy, muy destacable por el tema del reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo y castigo negativo. Porque sí, hay un castigo positivo y hay un castigo negativo. Aunque uno no se llama de una manera, se llama castigo de otra forma, pero castigo positivo, castigo negativo, reforzamiento positivo, reforzamiento negativo. Y hay un montón de pequeñas, ¿cómo se dice?, ramificaciones dentro de este condicionamiento instrumental que es increíble. Cómo funciona en función de intervalos, de cómo se dan. Básicamente aquí se realizaron un montón de experimentos con palomas y con ratas, de a ver cómo se le enseñaban a las palomas a determinados tipos de, si le da comida, el intervalo de cuánto se le tiene que dar a la comida, intervalo constante, el intervalo intermitente, cuáles son las mejores formas de reforzamiento. Es decir, si da reforzamiento a una paloma para que haga un determinado tipo de conducta, si la frecuencia, ¿cómo se dice? ¿Influye la frecuencia en la que se le da el reforzamiento? Si es así, ¿cómo? ¿Influye también el tipo de recompensa que se da? ¿Una mejor recompensa da mejor resultado? ¿O simplemente la recompensa como tal funciona? ¿Cuál sería la manera más óptima para cambiar o modificar una conducta? En función de la conducta, claro, porque no podemos basarnos en una conducta así general, sino en función de la conducta. Todas estas cosas, o sea, literalmente el conductismo como paradigma está muy centrado en el aprendizaje de las personas, en general, o en el aprendizaje en general, porque también trata mucho con animales, y gracias a este paradigma se desarrolló una grandísima cantidad de experimentos y de investigaciones relacionados con la forma en la que los animales y los seres humanos aprendemos. Todo relacionado con el ambiente. Aquí no hay reflexiones sobre por qué una persona hace determinadas cosas o qué es lo que le pasa por la cabeza cuando realiza un determinado tipo de conducta. No, aquí es solo conducta observable. No tiene nada que ver con lo que es dentro de la cabeza de la persona. Por eso funciona también, por ejemplo, con los niños. Porque a tu niño de 6 años es muy difícil que le puedas explicar por qué no debe agarrar las tijeras que están encima de la mesa. Es muy difícil explicarle eso. O por qué no debe tocar con el dedito el fuego de la cocina. Pero funciona muy bien para enseñarles y para corregir conductas porque como no tiene en cuenta, mejor dicho, no tiene en cuenta este tipo de forma de ver la psicología o la conducta humana, no tiene en cuenta nada de lo mental, no tiene importancia a la hora de hacer sus terapias de trabajos, porque no está relacionado con eso. Entonces, es muy bueno para trabajar con animales y para trabajar con niños. Por eso se estudia mucho también en la educación. Porque literalmente se utiliza mucho. No requiere que la persona reflexione, no requiere trabajo en el sentido de tienes que reflexionar o pensar o motivarte para ello. No, esto es puro control de los ambientes, de las variables, y de esta manera se controla la conducta. Que ojo, eso no es fácil, ni mucho menos. Controlar las variables ambientales y el externo es un dolor en el trasero, y cualquier persona que haya intentado modificar la conducta de un niño disruptivo lo sabe y lo entiende, sobre todo niños absolutamente descontrolados, pero se puede. De hecho, tiene las terapias de modificación de la conducta y grandes terapias de modificación de conducta que se utilizan también para adultos, no solo para niños, sino también para adultos. De hecho, es una de las la asignatura de modificación de la conducta es una de las asignaturas más difíciles en mis tiempos de la carrera que tenían, por la grandísima cantidad de información de terapias que se aplicaban de una determinada manera, etcétera, etcétera. Solo para que quede claro. Esto probablemente, como digo, haya un podcast solo para hablar del condicionamiento operante.
porque es increíble. Yo en aquel entonces, cuando estudiaba estas cosas, no lo valoraba lo suficiente. Pero claro, era más joven, era más tonta y ya una pues tiene 10 años más y se da cuenta una de la importancia de todo esto, ¿no? En fin, pero digo, es muy importante, muy relevante y surgieron un montón de investigaciones relacionadas con esto. Aquí cerramos el conductismo, ¿ok? El conductismo, como ya hemos dicho, corriente psicológica que se centra en la conducta de las personas, no tiene en cuenta nada de lo mental. Ahora vamos a saltar al psicoanálisis. Sé que también muchos lo conocéis, lo suena, uno de los sueños de Freud. Ok, vamos a hablarlo, ¿no? Como paradigma de psicología. Los autores más relevantes, por supuesto, en cuanto al psicoanálisis, Freud, que fue el que comenzó y el que inició, el gran nombre. Está también Jung, Adler, Horney, Anna Freud y Lacan, por ejemplo, ¿no? Relacionados con el psicoanálisis. Y ahora, ¿qué es el psicoanálisis como paradigma? Pues es un modelo teórico, descriptivo y explicativo de los mecanismos, procesos y fenómenos implicados en la vida anímica humana. Y ahora dices, ¿qué? Ok, te lo traduzco, ¿vale? Es un modelo teórico, es decir, de teoría, de forma de ver el mundo, unas gafas, que describe y explica, es decir, descriptivo y explicativo, que describe y explica todos los mecanismos, los procesos y los fenómenos que están en la vida anímica de las personas. Y tú dices, ¿la vida anímica? Sí, las emociones. Se basa mucho en las emociones de las personas, su vida anímica. ¿De acuerdo? Entonces, es un modelo, como ya hemos dicho, unas gafas de ver el mundo que dice que, bueno, determinados tipos de reglas que ahora voy a explicar porque Freud aquí hizo como una serie de 3 puntos, ¿no? Para explicar lo que era el psicoanálisis. Es un modelo que sirve para describir y explicar todo lo que viene siendo la emoción y la forma de conducta de las personas en función de una determinada variable, ¿no? Y Freud aquí explicó o hizo 3 puntos sobre lo que era el psicoanálisis como paradigma. Y en primer lugar dijo que el psicoanálisis era un método de investigación que consiste en evidenciar la significación inconsciente de las palabras, actos, producciones imaginarias, como son los sueños, la fantasía, los delirios, de un individuo. Y este método de investigación se basa principalmente en las asociaciones libres del sujeto que garantizan la validez de la interpretación. Es decir, Freud decía, el psicoanálisis es un método de investigación de la persona. Y que dice, el método de investigación consiste en averiguar lo que tiene la persona en el inconsciente a través de lo que hace, a través de lo que dice y a través de lo que nos cuenta sobre sus sueños, sus delirios, todas las producciones imaginarias que dice, ¿no? Y dice que este método de investigación por el que se estudia el inconsciente de las personas se basa en asociaciones libres. Es decir, la persona habla y se asocian libres, se hacen asociaciones de ideas de forma libre. Es decir, lo que se te pase por la cabeza. Esas son las asociaciones libres de ideas, ¿no? Y que además esta forma de trabajar el estudio del inconsciente a través de asociaciones libres de las personas es una forma en la que garantiza la validez de la interpretación. Es decir, como está basado en la asociación libre, es una forma válida de estudiar el inconsciente. Ya que el inconsciente, como es algo que se basa en humo, ¿no? En cosas que no se pueden tocar ni sentir, sino hay que verlo otra vez como de forma indirecta, a través de esas asociaciones libres de las personas, ¿no? Ese sería el método de investigación que dice Freud que está en psicoanálisis. Pero es que también dice que el psicoanálisis es un método psicoterapéutico. Y aquí está una de las grandes novedades que introdujo Freud en la psicología. Porque hasta entonces la psicología sí estudiaba al ser humano, sí estudiaba la conducta humana, pero realmente no se habían centrado mucho en lo que es tratar la enfermedad humana, tratar la enfermedad mental en particular. Y Freud introdujo esta novedad que dijo, hey, también es un método psicoterapéutico. Mi método de trabajo, mi método de investigación funciona también para ayudar a las personas a superar sus enfermedades mentales. En particular, dice Freud sobre su método psicoterapéutico que se caracteriza por la interpretación controlada de las resistencias, de las transferencias y del deseo. Y estas 3 nombres, estas 3, ¿cómo se dice? Estas 3 variables que acabo de decir, las resistencias, las transferencias y los deseos, son 3 núcleos básicos de la teoría psicoanalítica, ¿no? De cómo la persona tiene las resistencias, cómo las personas, el yo y el superyo, crean resistencias para no llegar al inconsciente, porque el inconsciente da miedo, o por lo menos
el núcleo de la persona y no quiere, y la persona tiene miedo de acceder a eso, entre comillas tiene miedo, y por tanto desarrolla resistencias. El concepto de la transferencia, que sería transferir en particular del yo al super yo y del inconsciente y un montón de ideas, y luego del deseo, que sería el núcleo de lo que busca el inconsciente. El inconsciente es la búsqueda del deseo y cómo ejecutamos ese deseo y cómo no lo ejecutamos, transferimos o nos resistimos y todas estas cosas, ¿no? Entonces el método, dice Freud, esto es un método psicoterapéutico porque existen estos mecanismos como el de la resistencia, la transferencia y el deseo que funcionan de una determinada manera. Y nosotros, mediante el método de investigación, podemos ayudar a la persona a investigar sobre su propio inconsciente y a sanarse y a trabajar sobre las enfermedades mentales, que, como digo, fue una novedad absoluta en aquella época. Recordad, Freud en la época victoriana, con un montón del histrionismo, la neurosis y todo esto, un montón de enfermedades mentales que realmente ahora ya no existen, o por lo menos han variado. La neurosis ya no existe como tal y tampoco el histrionismo, ¿no? Entonces, Freud introdujo, como digo, esta novedad de, hey, podemos tratar a los enfermos mentales. No es algo para los médicos solo o para los ¿cómo se dice? Neurólogos ni los psiquiatras, sino que también los psicólogos podemos trabajar sobre la enfermedad mental, en particular los psicoterapeutas. Se llaman psicoterapeutas o psicoanalistas. Y esto fue, como digo, novedad de Freud. Es como decir, hey, la psicología no solo vale para estudiar la enfermedad humana, o sea, lo que es ser humano y cómo es la conducta humana, sino que podemos estudiar la conducta humana enferma y trabajar sobre ello. Claro, desde la perspectiva psicoanalítica, pero se puede. Y por último, lo último que dice Freud sobre el paradigma de psicoanálisis es que también es un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas en la que se sistematizan los datos que nos dan de la investigación y de la terapia. Es decir, para Freud, lo que es el psicoanálisis como tal, como cosa grande, hay que tener en cuenta no solo la investigación, sino también lo que ocurre en terapia. Es decir, lo que ocurre en la psicoterapia es válido para inferir y para trabajar sobre todo lo que es el psicoanálisis. Introduce también la novedad o el concepto de lo que sucede en terapia importa a la hora de trabajar sobre este paradigma, sobre el psicoanálisis. Obviamente el psicoanálisis es mucho más complejo y está ramificado también en muchas vertientes. El psicoanálisis se entiende como que es una cosa, como, psicoanálisis. Cuando en realidad el psicoanálisis tiene un montón de pequeñas variantes y vertientes. Por eso hay otros autores como Jung, Adler, Horney, Anna Freud, la misma hija de Freud, Lacan, que crearon distintas formas de ver el psicoanálisis. Incluso Freud tuvo discusiones y peleas con algunos de sus propios pupilos por cuanto que veían o se diferenciaban el psicoanálisis de una forma que a Freud no le gustaba. Y es cierto, el psicoanálisis existe todavía hoy día, pero tiene muchas variantes distintas y tiene muchas formas de ver pequeñas variantes entre una cosa y otra, ¿no? Por ejemplo, algunos autores no estaban de acuerdo con la teoría sexual de Freud, así que crearon otra forma de hacer la teoría del desarrollo sexual y todas estas cosas de otra manera. Otros mejoraron, mejor dicho, la terapia de Freud, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es el paradigma psicoanalítico. Hoy día, el paradigma psicoanalítico sigue, aunque no tan fuerte. De hecho, sigue en algunos países bastante fuerte, como Francia y Argentina. Son dos países que se estudia, se trabaja mucho el paradigma y el método y toda la investigación psicoanalítica. Sin embargo, en el resto de países, y por lo que yo he entendido incluso en otros sitios, el psicoanálisis está lentamente muriendo, vamos a decirlo así, o bajando, porque, digamos que tiene muchas críticas el paradigma psicoanalítico, muchísimas críticas del paradigma psicoanalítico. De hecho, recuerdo en mis clases, en particular, mi profesora de psicoanálisis, que fui el primer año, se quejaba amargamente, muy amargamente, de hecho durante todo el curso se quejó, de que en esos años mi universidad había dado un giro y en vez de ser tan centrada en el psicoanálisis estaba empezando a centrarse en el cognitivismo y habían reducido el número de horas que daba ella como profesora de psicoanálisis. Habían distribuido los cursos de psicoanálisis de una determinada manera. Creo que había 2
cursos de psicoanálisis en 2 años distintos, psicoanálisis 1 y psicoanálisis 2. Yo solo tomé un curso y me bastó. Y se quejaba de que antes había más cursos y de que estaba bajando porque la tendencia mundial era que el psicoanálisis estaba empezando a ser no rechazado, pero sí digamos que no tenía tanta predominancia con respecto a otros tipos de paradigmas que existen. Y de hecho, como digo, está bajando. Es muy popular en Argentina, es muy popular en Francia, pero en el resto del mundo no se tiene tanto en cuenta. Porque tiene muchísimas críticas, muchísimas, ¿no? En cuanto a la validez de sus investigaciones, en cuanto a la validez de sus terapias, en cuanto a la validez de las teorías que ellos tienen, en cuanto a la validez de cómo se pueden demostrar, cómo se puede demostrar algo de una determinada manera cuando no se pueden replicar los trabajos y todo esto. En fin, tiene una gran cantidad de detractores, pero sí es verdad que comenzó un montón de ideas o futuros, o por lo menos abrió el camino de la psicología en muchos aspectos, ¿no? Y se sigue usando el psicoanálisis. Incluso algunas ideas, como por ejemplo, se estudia en publicidad. El psicoanálisis con por ejemplo, la idea, entre comillas, subyacente, de que, bueno, la publicidad subliminal, por ejemplo, esa publicidad que nos ponen para llegar a nuestro inconsciente, pues eso, digamos, esa idea básica comenzó la psicoanálisis y se estudia en publicidad, pero de otra forma distinta. Recuerdo que mi compañera de piso ella estudia publicidad y me la enseñaba. No, yo tengo libros de asignatura de psicoanálisis, o por lo menos de teorías psicoanalíticas de cómo aplicarlas a la publicidad, y me quedé, ¿cómo? ¿En serio? Sí, es cierto. De hecho, trajo libros a casa y los estuvimos viendo. Fue increíble. Pero sí. Pues existe el psicoanálisis hoy día, sigue teniendo su validez en algunos ámbitos, incluso en terapias. Existen los psicoanalíticos, los psicoterapeutas. Existen hoy día. Creo que tienes que hacer un cursillo, que por supuesto tienes que pagar, evidentemente, para ser denominado como psicoterapeuta. Y existen, y bueno, a alguna gente le funciona la terapia psicoanalítica. Pero en general, como digo, la tendencia mundial es este paradigma está decayendo, porque otros tienen mejor o mayor validez, tanto científicamente, en cuanto a que se pueden refutar y validar o no las distintas teorías, y también porque dan otras terapias que funcionan o que se ve que funcionan mejor. Bueno, pero existe, psicoanálisis. El siguiente paradigma que vamos a ver es el paradigma cognitivista, de cognitivo, de mente, ¿no? Y bueno, como autor no he podido seleccionar solo uno, porque realmente el cognitivismo surgió como respuesta, como contrario al conductismo. El conductismo ya habéis visto que es el estudio de la conducta, de las variables que hay alrededor del humano y de cómo estas variables se pueden manipular o no para manipular la conducta humana. No hay nada mental. En el conductismo dijeron, hey, perdona, pero los pensamientos de las personas importan a la hora de hacer acciones, así que hay que estudiar lo que pasa por nuestra cabeza. Eso es básicamente lo que sucedió con el cognitivismo. Ya hablé también en el podcast de la historia de la psicología sobre aquella revolución cognitivista, sobre cómo hubo 3 autores que luego fueron muchos más, que comenzaron la revolución cognitivista, que como digo fue una respuesta contra el conductismo, contra el paradigma conductivista, porque veían que se centraban en una parte muy particular del comportamiento, de lo que es el ser humano, y se dejaban fuera todo lo que tenía que ver con el razonamiento y el pensamiento humano. Y dijeron, no, eso es importante, eso hay que verlo. Y por lo tanto, pues se creó otras gafas, otra forma de ver el mundo, otra forma de ver el ser humano, que es el cognitivismo, ¿no? Y la definición de paradigma cognitivista como tal es que la psicología se tiene que encargar del estudio de la cognición y de los procesos mentales implicados en el conocimiento. Conocimiento entendido como aprendizaje, como desarrollo de aprendizaje, ¿no? Tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, como por ejemplo la percepción, la memoria, el aprendizaje, la formación de conceptos y el razonamiento lógico. Y todas estas cosas, bueno, el aprendizaje quizás no tanto, pero el aprendizaje entendido como un proceso mental, se las dejaba fuera el conductismo. Es decir, el conductismo no trabajaba la memoria. ¿Por qué tenía que trabajar la memoria? Si a mí lo que interesaba era manipular las variables del ambiente. Sin embargo, el cognitivismo dijo, hey, es que la memoria es importante. La memoria, cómo aprendemos una determinada tipo de cosas, cómo olvidamos y cómo recordamos es importante.
Y todo esto empezó con el cognitivismo. Como veis, el cognitivismo surgió como un opuesto muy frontal del conductismo, pero desarrolló detrás de él un montón de información y un montón de trabajo, de investigaciones, incluso terapias muy importantes, tremendamente importantes. Surgió como una cosa frontal, un choque frontal contra el conductismo, y el conductismo ofreció una respuesta para un determinado tipo de preguntas, y el cognitivismo desarrolló otro tipo de preguntas y las respondió de otra determinada manera. Los estudios de percepción, de cómo percibimos, de cómo vemos las cosas, sentimos las cosas, de cómo pasa por nuestro cerebro a la hora de percibir la memoria, o cómo aprendemos en cuanto a proceso mental de aprendizaje, o cómo formamos conceptos, el concepto de amor, o el concepto de belleza, cómo lo formamos, ¿en dónde existe? ¿Existe eso en el cerebro? ¿Cómo es algo cultural o es algo que no es cultural? Y el razonamiento lógico, ¿cómo es el razonamiento lógico? ¿Cómo funciona la memoria de trabajo, la memoria a largo plazo? En fin, todas estas cosas, el cognitivismo, ¿no? Y tiene en particular dos intereses grandes, tengo aquí anotado, tiene dos grandes intereses el cognitivismo, que sería el interés número uno sería estudiar cómo las personas entienden el mundo en el que viven. Es decir, cómo las personas perciben lo que tienen a su alrededor, el mundo en el que viven. Y cómo los seres humanos toman la información sensorial entrante y la transforman, sintetizan, elaboran, almacenan, recuperan y se usa. Si entendéis esto, porque además se explicó cuando surgió el cognitivismo como un ordenador está situado en un contexto, pero necesita que tú le metas una serie de inputs para que te trabaje en algo, ¿no? Entonces se entendía que el ser humano podía ser como un ordenador. Los inputs vendrían del fuera, de nuestros sentidos, y luego nosotros, cuando nos llegan esta información sensorial, nos entra, por eso se llama información sensorial entrante, nosotros transformamos esa información, la sintetizamos, la elaboramos, la almacenamos, la recuperamos en caso de que necesitemos esa información y la usamos. Nosotros no solo vemos con los ojos, sino que interpretamos lo que vemos a través de los ojos. Y eso es lo que se centraba la psicología cognitivista. Y el otro interés que tiene el cognitivismo es cómo la cognición, el pensamiento, nuestra mente, lleva a la conducta humana. Es decir, cómo nuestro pensamiento, cómo pensamos, cómo nuestra cognición nos lleva a comportarnos, a lo que es la expresión de la conducta humana. La acción está principalmente en función de los pensamientos de la persona y no de algún instinto, necesidad, pulsión o estado de activación. Esto es una crítica, lo último que he dicho, al psicoanálisis, por ejemplo, que decía que la conducta humana está basada en pulsiones o en arousals o en deseos del inconsciente. Entonces el inconsciente quería algo, pues el ser humano actuaba, ¿no? Y el cognitivismo dijo, no tiene nada que ver con lo que hay fuera sino que primero pensamos y luego actuamos. Entonces lo importante, si queremos entender la conducta humana, es estudiar el pensamiento humano. ¿Entendéis ahora la gran diferencia con el conductismo, por ejemplo? El conductismo dijo, lo de fuera y no importa lo que hay en la mente. El cognitivismo dijo, no, lo que tenemos en la cabeza es lo que importa. Estudiemos lo que hay en la cabeza, cómo funciona nuestra cabeza, cómo pensamos, cómo interactuamos, cómo nos movemos, y entenderemos la conducta humana. Y no quiero decir lo extenso y lo increíblemente impresionante que es el conductismo en todas sus ramificaciones. Imaginaos solo que yo puedo hablar en un podcast solo de las teorías y todas las hipótesis, todos los trabajos de memoria cognitivista que hay. Porque todo lo que se trabaja en memoria es cognitivista, ya que está basado en la mente. Entonces, todo lo que yo hable de la memoria, por ejemplo, memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, memoria de trabajo, todas las investigaciones, dónde está la memoria, cómo se almacenan recuerdos, cómo se recuperan los recuerdos, por qué existen los fenómenos de olvido y de recuerdo, y cómo se puede manipular los olvidos y los recuerdos, porque eso se puede manipular, y cómo se hacen la memoria, por qué las personas con Alzheimer y otro tipo de enfermedades como demencias pierden la memoria a corto plazo, pero sin embargo a largo plazo se mantiene bastante bien, y cómo podemos trabajar con la memoria a largo plazo, cómo se puede modificar, en fin. Todo ello solo
con la memoria. Solo relacionados con la memoria. Podría hablar, quizás no uno, sino hasta 3 podcasts distintos de más de 1 hora cada uno, solo de cosas relacionadas con la memoria. Y me quedo corta, seguro. Y solo es de la memoria. O sea, el cognitivismo es increíble. De hecho, es el paradigma más predominante hoy día. El cognitivismo es una bastada ahora mismo. Donde el conductismo se entiende que existe, que es muy útil para determinados tipos de estudios de la conducta humana, por cuanto que como se pone la conducta humana de variables, se hace esto. Entonces, hacer estudios de una forma conductista es mucho más sencillo, entre comillas, y también más sencillo en cuanto a dar validez o no a determinado tipo de hipótesis. Y por supuesto ha dado teorías y también ha dado terapias que son muy buenas el conductismo. Se queda corto en muchos aspectos. En todo lo mental se queda corto. El cognitivismo, como por ejemplo la terapia de modificación de pensamiento, de fobia y todas estas cosas, se basa en el cognitivismo. Y todos los estudios de la percepción, de cómo percibimos, de cómo tenemos alterados la percepción y toda la cosa de lo mental, el cognitivismo es enorme. Y de hecho es el paradigma predominante hoy día en psicología. Al menos en donde yo he estado estudiando y donde estás trabajando, el cognitivismo es lo que se lleva hoy día. Digamos que el conductismo se ve útil, aunque muy restrictivo en muchos aspectos. El cognitivismo tiene sus fallos, tiene sus problemas, pero se ve que el estudio o la cantidad de cosas que se pueden estudiar es increíble. Y más ahora que tenemos nuevos métodos de investigación o nuevas maquinarias, ¿no?, a lo que acceder y todas estas nuevas tecnologías. La cantidad de cosas que literalmente una persona puede estar trabajando, por ejemplo, en la procrastinación. Procrastinar. Y de hecho hay personas que solo se dedican a trabajar y a estudiar y a hacer investigaciones sobre la procrastinación. Y eso es cognitivismo. Quizás no diga esa persona científica, no, yo sí soy. O sea, una persona no va diciendo, yo soy cognitivista, y ya presenta la medalla, la etiqueta, cognitivista. No, pero si entendemos lo que es la psicología cognitiva o el paradigma cognitivista y nos presentan a alguien que trabaja, como digo, la procrastinación y por qué las personas procrastinan, qué consiste en eso, cómo se puede trabajar, porque de hecho hay estudios de eso, solo de eso, y expertos solo en eso. Todo eso está basado en la mente, en la idea de que lo importante es el pensamiento y luego la acción. Incluso las emociones se pueden estudiar a través del cognitivismo. Por el tema de nosotros pensamos, porque de hecho se basa, digamos, el tema de acción es lo siguiente. Nosotros tenemos una serie de pensamientos, después tenemos unas que generan una serie de emociones y después hacemos las acciones en función de esas emociones. Que mucha gente no se da cuenta, según este paradigma, ¿no? Mucha gente no se da cuenta que las emociones que sienten vienen de pensamiento, no llegan mágicamente, no llegan del aire, de hoy me he levantado, he respirado y tengo ganas de estar desesperada. No. Estamos desesperados porque tenemos una serie de pensamientos y de formas de pensar, una serie de ideas que están rumiando en nuestra cabeza, que a lo mejor no nos damos cuenta siquiera que tenemos esa forma de ver el mundo, esa forma de pensar, que generan esos sentimientos, esas emociones. Y después actuamos en función de ello. Entonces, esa es la idea del cognitivismo. Pensamientos, después van las emociones y después vienen las acciones, o la conducta humana, ¿de acuerdo? Y de hecho eso se basa en muchas terapias de modificación de pensamiento, de cómo modificar cómo pensamos para modificar nuestra forma de ver el mundo, para modificar nuestras emociones. Porque ese sería el orden. Y sí que muchos de vosotros no vais a estar de acuerdo conmigo porque hay mucha gente que no le gusta esa forma de ver el mundo, o que dicen, ¿eso cómo va a ser posible? Yo siento, yo no pienso. Yo me levanto una mañana y me siento triste y no sé por qué. Yo no estaba pensando si me quiero ser triste. Es que muchas veces no somos conscientes de esa forma de pensamiento o de esas ideas. Y he dicho conscientes sabiendo que me estoy metiendo quizás en el ajo del psicoanálisis, pero es así. Hay tanto que... Oh my God. Hay tanto, es muy, muy, muy extenso. Literalmente el cognitivismo es enorme y tiene tanta ramificación y tanta variable que podría estar literalmente un año entero hablando solo de investigaciones cognitivistas y puede que me haga falta tiempo. Pero para que entendáis a qué me refiero con cosas mentales, ¿vale? Así que, resumen, cosas cognitivistas perdón, cosas mentales
cognitivismo. ¿Vale? Ok. Saltamos al siguiente paradigma, quizás no tan importante, pero igual variable, distinto, llamado humanismo. Y yo tengo puesto aquí un poco a modo de broma, que os puede gustar más o no, que el humanismo es un poco como el movimiento hipster dentro de la psicología, aunque desde luego no es novedoso. Esto lleva ya desde los años 60, 70, así que no es que sea realmente novedoso, pero es un poco como para que entendáis el movimiento hipster. Los autores conocidos dentro del humanismo son Maslow, Rogers, Allport y Kohlberg, por ejemplo, ¿no? Son grandes autores dentro de lo que es el movimiento humanista, o se lo denomina movimiento humanista. Pero bueno, es un paradigma, una forma de ver la conducta y el ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, lo que dice el humanismo es que pretende la consideración global de la persona y la acentuación en sus aspectos existenciales, como la libertad, el conocimiento, la responsabilidad, su historicidad. Y critica, por un lado, el conductismo y, por otro lado, el psicoanálisis. Critica el conductismo por reducir al ser humano a variables cuantificables. Y critica el psicoanálisis por centrarse en los aspectos negativos y patológicos de las personas, como la enfermedad humana. Entonces, ¿qué es el humanismo? El humanismo es considerar a la persona humana. Y en vez de centrarte en sus aspectos de enfermos mentales o de enfermedad mental, como el psicoanálisis, o centrarte en variables cuantificables, en ver una pequeña porción de lo que es el ser humano, el humanismo dice, no, es que hay que considerar al ser humano como tal, como todo lo que es la humanidad. Y el ser humano es libertad también, es conocimiento, es responsabilidad hacia el ser humano. Y hay que tener en cuenta que el ser humano existe en un contexto histórico. Y hay que tener en cuenta, por lo tanto, su historicidad. Entender la historia del ser humano, cómo desarrollamos como humano, también importa a la hora de entender el ser humano en sí. Tiene una lista de planteamientos fundamentales en psicología que son como 7 u 8 puntos, que no he anotado aquí porque es tremendamente largo. Y es como, gracias al humanismo, ¿no? A esta forma de ver a la persona humana como, hey, que no importa los humanos como variables tan pequeñas o verlo como enfermos, sino lo importante es también verlos como humanos. Y gracias al humanismo se desarrolló, por ejemplo, la psicología positiva. Es decir, psicología que se centra en mejorar a una persona. No pensar en esa persona como una persona enferma, que solo hay que tener en cuenta los síntomas y tratar los síntomas y dejarlo como una persona normal, o por lo menos que no esté tan mal, ¿no? Que si es un enfermo mental, que no esté tan mal. No, la psicología positiva y el humanismo se centra en, hey, es que tú puedes ayudar a una persona normal, no tienes por qué esperar a que una persona esté enferma para tratarlo o ayudarla, sino que puedes mejorar a una persona y hacer que sea mejor, que digamos que que mejore como persona, como sus ideas, sus sueños. Los coaching que existen hoy día, los coaches de hey, no, vamos a mejorar y toda esta motivación y todas estas cosas, pues se basan un poco en esta idea. En esta idea los humanos podemos llegar a mejorar y ser mejores de lo que había, ¿no? Podemos llegar a no centrarnos en los aspectos enfermos, sino una persona normal, no tiene por qué estar enferma, pero se le puede mejorar para que ¿cómo se dice? Se le puede mejorar para que se desarrolle mejor, para que llegue más allá. Como todas estas cosas que veis en los libros de autoayuda, de cómo ser mejor, cómo ser más productivo, cómo llegar a cumplir tus sueños. Algo así. Esto viene del humanismo. De ver a la persona no como alguien enferma, sino ver como alguien que merece la pena verlo como humano, con responsabilidad hacia esa persona, que es libre, que tiene que llenarse de conocimientos, que se les puede ayudar a mejorar y que hay que verlo todo desde la perspectiva histórica de el ser humano se desarrolla de forma histórica y tal. Los siguientes que voy a decir son ya un poco paradigmas no tan relevantes o no tan grandes. El humanismo, por ejemplo, no es tan grande como los 3 primeros que dije antes, el conductismo, que es enorme, psicoanálisis, que es grande, y el cognitivismo, que es impresionante y masivo. El humanismo no es tan grande, pero desde luego tiene mucho que ver hoy día con todo lo que vemos, con toda esta de la psicología positiva, cómo mejorar y ver un poco la forma positiva del ser humano, ¿no? De la conducta humana. Ahora voy a hablar de una serie de 2 o 3 paradigmas que están surgiendo o que existen, que son, por ejemplo, muy importantes en cuanto a la pedagogía y a los niños. Estoy seguro de que si me estáis escuchando pedagogos, profesores, maestros, estoy seguro que habéis estudiado esto, porque es muy, muy importante. Y sin embargo, es psicología porque
aunque es mucho de niños, es importante porque también está basado en humanos. Los niños son humanos, después de todo, por mucho que mucha gente piense que son monstruos. Entonces, el siguiente paradigma que quiero hablar es el paradigma conocido como psicogenético. Y está muy, muy importante, muy relacionado con la psicología, con el tratamiento infantil y con la pedagogía. Los autores más relevantes es Piaget, Jean Piaget, con mayúsculas, Piaget, impresionante, Jean Piaget, Montessori, Dewey, no sé cómo pronunciar su último nombre, Dewey. Okay. ¿Y qué es el paradigma psicogenético? Es el estudio del desarrollo de las funciones mentales, en tanto que este desarrollo puede ofrecer una explicación o información complementaria de sus mecanismos en el estado acabado de las funciones mentales. Y tú dices, ¿qué? ¿Otra vez empiezas con las definiciones que no entiendo? Y yo te explico ahora lo que quiere decir. Psicogenético se basa en el estudio de la psicología y de la genética, en cuanto a que estudia cómo se desarrollan las funciones mentales. Es decir, se basa en el momento en que existe un bebé y cómo ese bebé, nos preguntamos, ¿cómo ese bebé llega a tener las funciones mentales? O sea, ¿cómo se desarrolla a lo largo de las etapas o de la edad para tener determinados tipos de funciones mentales, como por ejemplo, que un niño tú le enseñes un juguete, te lo enseñes, te lo escondas en la pared, en la espalda, y el niño sepa que ese juguete sigue existiendo aunque ya no lo ve. Esos son distintos tipos de desarrollo de funciones mentales que se estudian en el psicogenético. ¿Y por qué se estudia? Porque si estudiamos el desarrollo de cómo cómo se desarrollan las funciones mentales, cómo un niño puede llegar a aprender o cómo a desarrollar la memoria o las funciones sensoriales, las capacidades motrices, si se estudian cómo se desarrollan estas cosas, puede ofrecer una explicación o por lo menos una información extra de cómo son esos estados o esos mecanismos en la forma adulta. Es decir, si entendemos cómo se desarrollan, podemos intentar inferir o intentar entender cómo son de adulto. Porque los mecanismos quizás no han cambiado tanto. Y entonces Jean Piaget se sacó así una pedazo de teoría de los estadios de desarrollo que es impresionante, sobre todo porque él lo estudió con sus hijos, cómo sus hijos desarrollaban. Y ya de ahí fue de hecho comprobándose que era cierto y que era impresionante. La teoría de Piaget es tan compleja y tan extensa, pero está muy aceptada. Obviamente con modificaciones, porque después se empezaron a desarrollar, cuando se vio las aplicaciones de Piaget y todo lo novedoso todo lo importante que implicaba, especialmente, como digo, a la hora de enseñar cosas a niños, os puedo asegurar y os aseguro que las personas que estudian magisterio, las personas que estudian pedagogía, tienen que estudiar esto porque es muy importante para desarrollar planes de educación, porque los niños de 7 años no aprenden igual que niños de 3 años, y los niños de 7 años no tienen las capacidades mentales que tienen niños de 10 años. Entonces, todas las cosas que se enseñan en los colegios no es casualidad que se enseñe a leer a una edad y no antes o después, porque esa edad es la adecuada para aprender todo este tipo de conocimiento. Y esto se sabe por todas las investigaciones que hizo Piaget, ¿no? Entonces, para poneros un ejemplo de cómo funciona el tema de lo psicogenético, ¿no? De cómo se desarrolla la genética, Piaget desarrolló una serie de estadios por las que la mayoría de los niños y niñas, porque hay diferencia entre niñas y niños, tienen que desarrollar una serie de pasos y tienen un tiempo para hacerlo. Es decir, un niño de 7 años no debería tener problemas a la hora de... un niño de 10 años no debería tener problemas a la hora de controlar sus esfínteres. Si un niño de 10 años se hace pis en la cama, es que hay algo que no está bien, porque el control de esfínteres, es decir, el cómo el cuerpo humano controla los esfínteres, es un desarrollo evolutivo que no hay control humano. Es decir, no es algo que yo diga, ¡ay! Decido que vaya a controlar mis esfínteres. No, es algo que se aprende con el tiempo, que conforme el cuerpo va madurando y se va desarrollando, se aprende a controlar los esfínteres. Si un niño de 10 años tiene problemas para controlar los esfínteres, es que hay algún problema. Y habría que ver qué problema tiene. Quizás el niño hay una respuesta al estrés, quizás tiene un problema en la vejiga, quizás, en fin, hay varias opciones, ¿no? Entonces, este estudio de Piaget sirvió no solo para conocer cómo se desarrollan un montón de funciones mentales y biológicas en función de la genética, sino también para situar en plan de, hey, pues si un niño hace o no hace esto, está por encima o por debajo de la curva. Y hay que ver y hay que comprobar qué es lo que está pasando.
Entonces, por ejemplo, un niño que a los 2 años no empieza a tener que no tiene lenguaje ninguno, ningún tipo de lenguaje, ni siquiera balbucea, que ya por aquel entonces de los años ya debería sí tener más que eso, pues puede ser uno de los síntomas, de hecho, uno de los síntomas de preocupación a la hora de ver, pues a lo mejor este niño puede tener problemas de aprendizaje, de desarrollo tardío, quizás es que incluso esté sordo. Por eso muchas veces no se detectan las sorderas hasta que el niño no tiene problemas de lenguaje. Es una de las cosas más comunes que hay. Un niño de 2 años que no habla nada, dice, este niño puede tener problemas. Y lo primero que ve, una de las cosas que se trabajan, es el niño es sordo, porque puede ocurrir que ese niño no haya desarrollado su lenguaje porque no escucha. Entonces, todas estas investigaciones, todo este paradigma psicogenético, es impresionante porque ayuda mucho a lo que es la psicología evolutiva y la psicología del desarrollo, a ver qué es lo que sería lo normal, entre comillas, lo normal en el sentido de lo que es la curva del desarrollo y lo que no es normal. Y si no es normal, ¿por qué no es normal? ¿Está por debajo o por encima? Y hay muchos mecanismos y muchos fenómenos que mucha gente no tiene ni idea, especialmente con niños, y son muy curiosos, ¿no? Como ya he dicho antes, lo del tema del juguete, ¿no? Por poner un ejemplo, un niño pequeño, tú le enseñas un juguete y tú después escondes ese juguete y el niño piensa que el juguete ha desaparecido, que ya no existe, porque no lo puede ver. Se llama el fenómeno de la conservación del objeto, si no recuerdo mal. Entonces, un niño muy pequeño, tú le enseñas un juguete y luego lo escondes y el niño piensa que el juguete ha desaparecido, que ya no existe, que ya ha desaparecido. Y por eso muchos niños pequeños lloran cuando le escondes cosas, porque para ellos ha dejado de existir, ellos no tienen la conservación del objeto y por lo tanto piensan que ya no existe. Sin embargo, un niño más mayor, pongamos un niño de 7 u 8 años, tú le enseñas un juguete, lo escondes detrás de la espalda y el niño sabe que el juguete sigue existiendo y que tú lo estás escondiendo detrás de tu espalda. El niño no tiene que ver el objeto para entender que sigue existiendo. Y eso es un desarrollo psicológico. Y eso es algo que ocurre en una determinada edad. Y que cuando no sucede, hay que ver por qué no. ¿Qué es lo que está pasando? Que porque puede ser un síntoma de que quizás ese niño tiene problemas para otras cosas, ¿no? Otra cosa también que se estudia, y como digo en psicología, del paradigma psicogenético, de Piaget y otras cosas, es, por ejemplo, el tema de las emociones de otras personas o de los puntos de vista de otras personas. Para un niño muy pequeño es muy difícil explicarle y entender por qué tiene que compartir juguetes o por qué no debe tomar los juguetes de otro o entender por qué otra persona puede estar triste. Les cuesta mucho entenderlo porque es algo que literalmente para niños muy pequeños su mente no está desarrollada todavía para entender esos conceptos. Literalmente. Un niño más mayor sí puede ponerse en la piel de otra persona, ponerse en cómo otra persona puede ver una situación o puede ver una cosa o tener otro tipo de sentimientos diferentes de esa persona. Es muy habitual que los niños pequeños, por ejemplo, lloren cuando ven a otras personas llorar. Unos niños más mayores pueden entender que aunque esa persona esté triste no quiere decir que tú te pongas triste. Te puede dar tristeza, pero no tiene por qué afectar a tu sentimiento, por ejemplo, ¿no? Y todo eso puede, como digo, estar relacionado con esto, de Piaget y el desarrollo el desarrollo de los niños. Es muy impresionante. Fijaos que a mí no me gusta el tema de la psicología evolutiva, el desarrollo, no es algo que me llame la atención, y sin embargo, las teorías de los estadios de Piaget y de otros autores, y de cómo lo desarrollan, me parecen sumamente interesantes y muy relevantes. A mí la verdad es que me encanta, además, porque cuando veo con niños y tal, hago algunas pruebas de juguetes, ¿no? De cómo los niños están en determinados estadios y me parece francamente divertido. Y esto, como digo, las aplicaciones para la educación son tremendas, porque a un niño que no tiene conservación del objeto, es decir, que si tú le escondes algo no puede entender que ese objeto sigue existiendo, no le puedes explicar cosas como puntos de vista o que vea las cosas de distinta manera o perspectiva o espacio, porque es que no va a poder entenderlo. Literalmente su cerebro no se ha desarrollado lo suficiente para entenderlo. Por eso es tan importante. De verdad, si tenéis curiosidad, buscad la información. Quizás algún también... Tengo tantos podcasts por hacer. Pero quizás algún podcast específico solo para Jean Piaget. Y todo lo que este hombre, con su teoría, incluso la modificada, la nueva modificada o mejorada teoría de Piaget, para hablar solo de eso. Porque es francamente increíble. Y explica tantas cosas y tantos desarrollos y tantas cosas que vemos en los niños
que a nosotros nos parece gracioso, es como, mira el niño que no sabe que el juguete está detrás de la espalda. Bueno, es que su cerebro no está desarrollado para entender todavía esos conceptos tan abstractos. Un niño pequeño no va a saber lo que es la belleza. Y no lo sabrá hasta mucho, mucho más desarrollo. Entonces, por eso Jean Piaget me da mucha curiosidad. Siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y mira que a mí no me gusta la psicología evolutiva, el desarrollo, como que pero esto es muy, muy llamativo. Y siempre me ha gustado. Ok, el siguiente paradigma, muy importante, el sexto ya que vamos a ver, diferente, es el sociocultural. Empezó con autores como Vygotsky, que es el gran nombre de los autores en el año 1920, por ahí. Y Brunner también, ¿no? Pero Vygotsky es el gran nombre. Qué pena que muriera joven. Este hombre podría haber revolucionado tantas cosas, pero murió. Es un ruso que murió muy joven. Con apenas 30 y tantos años. Muy, muy, muy joven. En fin, ¿en qué consiste el paradigma sociocultural? ¿Ok? Y este paradigma se basa en las relaciones sociales. Como el nombre indica, ¿no? Sociocultural. En la interacción del hombre con el mundo físico que lo rodea. Y bueno, podéis decir, oye, ¿esto no suena a conductismo? No, no exactamente. Vygotsky decía que el sujeto aprende apropiándose de la experiencia sociohistórica de la humanidad a través de la comunicación. Es decir, el conductismo decía, no, la gente aprende, los seres humanos aprendemos por las variables que hay en el ambiente. Y Vygotsky decía, no, los seres humanos aprendemos por comunicación con otras personas en un contexto histórico, sociohistórico determinado de la humanidad. Y es como aprendemos, a base de comunicación, ¿no? Y Vygotsky consideraba que la evolución de lo que es el antropoide, es decir, de los homínidos, o de los anteriores homínidos, al hombre, así como la transición del niño al adulto, es consecuencia de una actividad conjunta, la que se perpetúa y garantiza a través del proceso social de la educación. Entonces, el paradigma sociocultural decía, o se basaba en el estudio del hombre para explicar la conducta humana mediante la historia de la conducta. La conciencia mediante la historia de la representación. Es decir, Vygotsky decía, hey, para estudiar lo que es la conducta humana actual, tenemos que estudiar cómo se desarrolló la historia de la conducta. Cómo se desarrolló esa evolución, ese desarrollo desde el antropoides, desde los anteriores homínidos, todas estas cosas, hasta lo que es el hombre actual, cómo se transmitió a base de hablar, de comunicación entre culturas sociales y contextos históricos, para entender lo que es la conducta humana hoy día. Y estudiar, por ejemplo, la conciencia, en este caso sería algo un poco lo mental, ¿no? Estudiar la conciencia humana mediante el estudio de la representación humana. Es decir, cómo los humanos hemos estado haciendo representaciones, cómo los humanos hemos estado representando cosas, es muy importante para entender cómo funciona la conciencia. Porque para entender cómo funciona nuestra conciencia, estudiar cómo hemos, como humanos, como seres humanos en general, cómo hemos desarrollado la representación es importante, ¿no? Es una nueva forma, este paradigma es más complejo de lo que yo estoy poniendo, pero bueno, en fin. Es una nueva forma de ver al ser humano. Es una teoría muy compleja y es muy aplicable a la educación. Porque dice que el desarrollo, el aprendizaje está en función del escenario y de cómo la interacción social y cómo la sociedad, la cultura que nos rodea, nos influye en el aprendizaje que desarrollamos, en el aprendizaje vicario y todas estas cosas que desarrollamos. Entonces, da mucho énfasis a lo que viene siendo la sociedad, la cultura, los escenarios que nos rodean, porque, según Vygotsky, eso es algo que ya se hacía anteriormente, es decir, desde los inicios de la humanidad, los homínidos, y eso es algo que se ha mantenido hasta hoy día. Y claro, es importante, porque a través de esos aprendizajes son los que se desarrollan después, hoy día, las cosas. He intentado resumirle muchísimo, la teoría es mucho más compleja con el tema del lenguaje, de cómo el lenguaje influye y cómo hay que estudiar el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la representación mediante el lenguaje, la comunicación entre sujetos y todas esas cosas, para entender el desarrollo, ¿no?, el aprendizaje de las personas. Pero sí, es una teoría que surgió nueva, novedosa. Como digo, no ha tenido quizás tanto impacto porque es bastante más difícil de demostrar, de hacer análisis y todas estas cosas,
Pero existe la sociocultura y Vygotsky es uno de los grandes tipos de su tiempo. De hecho, todo el mundo que conoce a esa figura es como, wow, ¿por qué cómo decirlo? Que es una pena que este hombre muriera tan joven porque realmente podía haber hecho tantas cosas. En fin, y este es el paradigma último que tengo así marcado, medio importante, que es el sociocultural. Cómo la sociedad y la cultura influyen en el aprendizaje y en el desarrollo de la conducta humana individual. Ese sería. Ahora, tengo aquí uno marcado llamado, o que lo puse como evolutiva o genética, paradigma evolutivo o genético, y es una nueva corriente, entre comillas nueva corriente, pero bueno, nueva corriente que está empezando a tener mucha fuerza actualmente y que empezó como en los años 90 o algo así, cuando empezaron todos estos estudios de la genética y de la evolución a mezclarse y a ver cómo la genética, entendida como el tema de Darwin y todo, la evolutiva y la genética, podían tener un efecto o tienen un efecto en la conducta humana individual. De cómo nuestros genes en sí pueden tener un efecto, ¿no? Es más biológico. Obviamente esto tiene muchas críticas. De hecho, es una de las antiguas uno de los más antiguos debates que hay, si existe el determinismo biológico en cuanto a que nacemos con una serie de ideas o de formas de comportarnos y somos así siempre, o bien nos modificamos por el ambiente. En este no es tan determinista, lo que dice es, nuestros genes son de una determinada manera y esto hace que actuemos de X manera, pero el ambiente también influye en ¿cómo se dice? Nuestro ambiente también influye en cómo se manifiestan ese tipo de capacidades, ¿no? Es como decir, nosotros tenemos capacidad para ser de alto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo capacidad para ser de alta entre 1,62 y 1,66, ¿no? Por ejemplo. El que yo sea más o menos alta depende obviamente de mis genes, porque son los que determinan que yo no mido 1,80 m ni 1,50 m. Pero por otro lado, yo puedo ser más alta si yo hubiera hecho, por ejemplo, la alimentación que yo hubiera tomado modifica lo alto que soy, lo alta o no que soy, o determinado tipo de ejercicio, si tengo sobrepeso o no sobrepeso, etcétera, etcétera. De hecho, por ejemplo, se está viendo que en los últimos años, las últimas 30, 40 décadas, cada vez somos más altos. Y es porque la expresión de nuestros genes, ¿no? Pues tiene más posibilidades de expresarse, ¿no?, hacia más alto porque comemos más. Es decir, nuestros antepasados se morían de hambre en muchas ocasiones. Entonces no podían, digamos que la expresión de los genes no podía dar todo este tipo de, ¿cómo se dice?, de recursos a crecer porque tenía que estar preocupándose de alimentarse y de mantener las cosas básicas, ¿no? Pues también pasa lo mismo con el desarrollo, por ejemplo, el desarrollo de la menstruación, de la primera menstruación de las chicas, que cada vez se dice que es más pronto. ¿Por qué? Porque nos alimentamos mejor. Las chicas no se mueren de hambre ni pasan hambruna cuando son pequeñas. Entonces, cuando llegan los 11, 12 años, pues tienen su primera menstruación, porque su cuerpo ya está preparado. Tiene reservas, tiene recursos, etcétera, etcétera. No es que sean más maduras mentalmente, ni mucho menos, solo que su cuerpo no ha pasado hambre, no tiene carencia de recursos y, por tanto, pues se desarrolla antes. Y esto es una tendencia que se ha visto tal. Pues el paradigma evolutivo genético dice voy a intentar explicar muy rápidamente, pero bueno. Más o menos igual. Nacemos con un determinado tipo de margen basado en nuestro gen, nuestra historia genética y tal. Y luego lo que sucede en el ambiente modifica esa expresión genética. Algo así. Para que nos entendamos. He intentado explicarlo, pero realmente nació en el año 90, los años 90, bueno, nació. Se empezó a desarrollar mucho más en el año 90. Hoy día se estudia mucho más. ¿Por qué? Porque el desarrollo tecnológico y todas las investigaciones sobre, por ejemplo, el mapeo del genoma humano están posibilitando el estudio en este nuevo ámbito. Si no se hubiera desarrollado el mapeo de todo el genoma humano, no se podría desarrollar tanto de esto, ¿no? Desarrollar tanta la tecnología, ¿no? La teoría, ¿no? Pero ahora que es posible, porque existen estos nuevos métodos de investigación, nuevas, ¿cómo se dice?, nuevas formas de determinar no solo los genes, sino la expresión de los genes, cómo se estudian los comportamientos, las nuevas metodologías de estudio en vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, pues, para que se entienda, ¿no? Así que sí, creo que ya he hablado de todos los paradigmas. Como digo, el último paradigma está en crecimiento y en desarrollo.
cada vez tiene un poquito más como de peso, pero en general lo más importante que quiero que quedéis es el conductismo y el cognitivismo. Son los dos más relevantes. Los otros no es que sean malos, es que el conductismo y el cognitivismo son los pesos pesados de la psicología, de los paradigmas de psicología, de la forma de ver y entender la psicología, ¿de acuerdo? Como veis, tengo un montón de temas para tratar, un montón, ya os habéis hartado de escuchar de algún día hablaré de esto en el futuro. Es porque realmente, mira que llevo 1 hora hablando, estos temas dan mucho que hablar y de extenderse sobre cada uno de ellos, porque realmente cuando empiezas a hablar de cada uno de ellos hay muchas ramificaciones. Y es muy difícil intentar resumirlos todos porque cada uno de ellos tiene su puntita y sus variables y sus ramificaciones muy relevantes en general. De hecho, yo estaba haciendo este guión y me estaba acordando de todas las clases que he tenido de cada una de estas cosas o de pequeñas particulares y es como, wow, es que realmente era importante. Y ahora entiendo por qué, por ejemplo, de modificación de la conducta, tuve solo una asignatura que he durado meses y que es de hecho la asignatura más difícil de toda la carrera, por lo menos en mis tiempos, porque era muy importante. Y modificación de la conducta eran en su mayoría terapias de modificación de la conducta en función del conductismo. No es que eran todas conductistas, pero la gran mayoría lo era, ¿no? Excepto algunas, por ejemplo, pensamiento y fobia y tal. Entonces, solo con eso nosotros nos tiramos meses y mucha gente años para aprobar esa asignatura porque era bastante complicada. Entonces, cuando he empezado a hacer el guión de esto era como, wow, ahora entiendo por qué a la hora de explicarlo se toman tanto tiempo, se necesita tanto tiempo porque intentar resumirlo te deja mucho fuera. Y yo además que quiero intentar no solo resumirlo, sino explicarlo lo más fácil posible, se hace complicadísimo. En fin, espero que os hayáis enterado un poco a qué me refería con los paradigmas, con formas de ver el mundo, en particular con formas de ver la psicología y lo que es el ser humano, lo que es la conducta humana y por qué es importante conocerlo. Y también, ¿cómo se dice? Espero que si tenéis alguna duda, pregunta o sugerencia, la hagáis. Si queréis que hable de algún tema en particular de todo lo que hemos dicho hoy, preguntad o pedídmelo porque ahora es el momento. Voy a hacer una lista de, digamos, temas a tratar o temas a hablar en psicología. Quiero hacer algunos ajustes y cambios en cuanto al contenido de psicología que quiero transmitiros. Y creo que voy a hacer una lista del contenido que quiero hablar para psicología, de lo que quiero mencionar, ¿no? Entonces, si tenéis alguna sugerencia de contenido, si queréis que hable de algo en particular, o de alguien en particular, alguna figura que os gustaría que mencionase, o mi opinión sobre alguna de estas cosas, porque he intentado ser lo más neutra posible en cuanto a paradigmas, de cuál me parece mejor, cuál me parece peor, he intentado ser lo más de esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es mejor o peor, no. He intentado decir esto es lo que hay, se usa más o se usa menos, porque es porque las cosas históricas como tales, ¿no? Pero sí, si tenéis alguna duda y sugerencia, ahora es el momento. Voy a hacer cambio, voy a intentar mejorar o variar el contenido y voy a intentar quizás hacer una lista de contenido a hablar en psicología, que quizás lo ponga en la web, ¿ok? También habrá cambios con respecto a web y demás, ya lo veremos, estoy trabajando en ello, mi hermana está trabajando en ello, así que veremos a ver. Un saludo, espero que os haya gustado y comentarios, sugerencias, más que bienvenidos, ¿ok? Nos vemos en el próximo episodio de Psicoloca, donde todavía no sé exactamente de qué voy a hablar, voy a hacer esa lista de temas y ya de ahí nos metemos en materia. Un saludo y hasta la próxima.